Bien, hemos visto que las bienaventuranzas son esas 8 puertas para entrar en el reino de Dios, para poder seguir a Jesús. Y una vez que estamos ya dentro del palacio, pasamos al salón de actos y nos van a explicar en qué consiste seguir a Jesús y qué diferencia hay entre seguir a Jesús y seguir a otros grupos religiosos. Ante todo nos van a hacer unas advertencias, pero eso se trata rápidamente, el peligro de perder la energía, como decía antes esa metáfora de la sal que pierde su sabor y entonces no sirve para nada. El segundo peligro es de ocultar la energía, la luz que se esconde dentro del armario. Y el tercer peligro es el de pensar que seguir a Jesús es como seguir a otros grupos religiosos famosísimos de la época, los más famosos de todos, que eran los escribas y los fariseos. Y ahí es en lo que se va a poner claramente la diferencia entre una cosa y otra. Y entonces empieza ya la primera conferencia. La primera conferencia es la diferencia del cristiano con el escriba. Y eso se va a concentrar en lo típico del escriba, que era la interpretación de la ley y la defensa de la ley. Ante todo, ahí pongo en el esquema que lo importante es ver el sentido que tiene la palabra ley en tiempos de Jesús, y puede significar distintas cosas. Cuando un judío oía hablar de la ley de la Torá, inmediatamente pensaba en los 5 primeros libros de la Biblia, porque en los 5 primeros libros es donde están todos los códigos legales del Antiguo Testamento. Están en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, en el Deuteronomio, y por consiguiente eso era también un poco el sinónimo de la ley judía, la Torá. También eran interpretadas como la Torá, como la ley, las normas jurídicas del Antiguo Testamento, es decir, solamente la parte legal, no la parte narrativa, como podía ser el libro del Génesis o la parte narrativa del libro del Éxodo, de los Números, sino la parte estrictamente legal, esos códigos legales que decía antes. Y también a veces era la interpretación práctica de dichas normas, porque a veces una norma no se entendía muy claramente bien, pues la interpretación de la norma también se interpretaba como la ley. Cuando Jesús va a hablar aquí de la ley, se refiere precisamente a algunos aspectos de la ley, concretamente del Antiguo Testamento, y de la interpretación que se hacía de esa ley en los ambientes jurídicos, que eso estaba representado especialmente por los escribas. En los evangelios estamos oyendo hablar continuamente de los escribas y de los fariseos. Y a veces se hacen unas traducciones modernas que son completamente inadecuadas. Hay un término que se usa mucho y que aparece en la traducción litúrgica y que es una auténtica aberración, porque no tiene nada que ver con lo que era un escriba. La traducción que más se parecería hoy día, lo que era un escriba, era un profesor de moral o de derecho canónico que tiene autoridad para decir esto está bien, esto está mal, esto hay que condenarlo, esto no hay que condenarlo. Eso sería el escriba. O sea, el escriba, ¿quién era escriba en tiempos de Jesús? Pues podía ser de cualquier procedencia social, económica y lo que se quiera. Es decir, no hacía falta ser escriba, no hacía falta ser sacerdote, podía ser uno de familia rica, podía ser de familia pobre, lo que quisiera. Incluso no hacía falta ser de 8 apellidos vascos, como la película, para ser escriba. No hacía falta ser judío de pura cepa, no. Si era hijo de unos paganos que se han convertido al judaísmo, o la madre se ha convertido al judaísmo, o el padre, pues perfectamente, ya podía ser escriba, ¿no? ¿Qué era entonces lo típico del escriba? El estudio. Que se dedicaban desde pequeños al estudio de la ley, al estudio de los 5 primeros libros de la Biblia. A los 14 años ya se sabían el Pentateuco, los 5 primeros libros se los sabían de memoria, con también su interpretación de las cosas más elementales. Y luego seguían estudiando durante años y años todo eso. El escriba no podía empezar a ejercer su profesión de escriba hasta los 40 años, lo cual significaba que muchísimos morían antes de empezar a ejercer como escriba.
Y ejercer como escriba significaba que podía ya proponer la ley, explicarla y también decidir como jueces en ciertos casos. O sea que tenían una autoridad enorme, enorme. No era simplemente el profesor, que el profesor cuando termina la clase ya no tiene nada que hacer. No, tenía su enseñanza también, pero podía en los tribunales decidir una causa. Era una cuestión muy importante. Aparte de eso, los escribas tenían fama de conocer no solo la ley y su interpretación, sino también una serie de doctrinas un tanto esotéricas, misteriosas, ¿no? Y eso a la gente le daba el halo de que eran personas importantísimas y sapientísimas. Y venían discípulos, sobre todo los grandes escribas, los famosos, por ejemplo, Shammai, Hillel, etc. Venía gente desde el extranjero a estudiar con ellos en Jerusalén. La gente cuando lo veía pasar por la calle se levantaba y los saludaba y les mostraba un respeto enorme, ¿no? Entonces, este era el escriba. Jesús, ¿qué es lo que ocurre con los escribas? Pues que aunque la gente le tenga tantísimo respeto, Jesús, sin embargo, no está muy de acuerdo con ellos, porque ve un peligro muy grande en la postura de los escribas y en la práctica de su profesión, y es el legalismo, es darle una importancia enorme a la ley y a su interpretación, por encima del espíritu. Al legalismo se puede llegar por dos caminos. El primero es buscando seguridad humana, como les pongo aquí en el esquema. Una persona inmadura, una persona que tiene miedo a correr riesgos, ese prefiere que le indiquen en cada momento lo que tiene que hacer. Ustedes que son educadoras y que conocen tanto los niños, etcétera, habrán visto en niños y en padres y madres, etcétera, habrán visto muchas veces la persona que necesitan que la conduzcan en todo, que no tiene iniciativa. En cambio está el niño que sabe inmediatamente lanzarse por donde sea, a veces arriesgándose, etcétera. Pero la persona que busca seguridad humana corre el peligro de caer en el legalismo. Porque me están diciendo, esto es lo que tienes que hacer, esta es la ley. Y entonces, cuanto más exactamente me digan lo que tengo que hacer, más tranquilo me siento, más contento estoy. Y otra forma es buscando seguridad religiosa, que es un poco lo mismo, pero ya en el campo religioso. La persona, este tipo de persona, concibe la ley como la salvaguarda de su vida espiritual. Es decir, ellas quieren ser fieles a Dios, quieren cumplir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es una cosa muy abstracta, muy genérica. Dígame usted en concreto en qué consiste. Entonces el ideal es el noviciado. A las 6 levantarse, 6:30 visita la capilla. Es decir, boom, 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 todo lo tiene legislado perfectamente, ¿no? Y así sé yo que estoy cumpliendo siempre la voluntad de Dios. Pero cuando te dicen, bueno, usted levántese cuando Dios le inspire, y a veces Dios no inspira nada, ¿no? Y haga esto, y ya una persona que está buscando seguridad religiosa, eso es le parece muy peligroso, no le gusta. No, mire usted dígame claramente lo que tengo que hacer, cómo agradar a Dios. Y cuanto más normas me dicte, no me importa, usted suelte reglas, suelte normas, que yo las cumpliré. Bueno, y en esta búsqueda de seguridad humana, de seguridad religiosa, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y la cosa mala, lo que a Jesús no le gusta de esta postura, es que corre el peligro de quedarse en la letra de la ley, en no ir al espíritu. El espíritu siempre es más exigente que la ley. El caso es citar tan manido y tan sabido lo del viernes de Cuaresma, ¿no? El viernes de Cuaresma no se puede comer carne. Y se come tranquilamente langosta, el que puede darse el lujo, ¿no? O langostino, o lo que quiera, o un pescado carísimo, y eso no le crea escrúpulos de conciencia ninguno, porque no va al espíritu de la ley, va a la letra. No, mire usted, a mí me han dicho carne, y se acabó. Un argentino diría, no, como el pollo no es carne, el pollo es pollo, pues como también pollo, ¿no? O sea, la carne es la ternera, y se acabó, no hay otra carne, el buey, la ternera, etcétera, ¿no? O sea que eso se pone uno, es el legalismo, estar ahí calculando y contando. Hay una cosa, recuerdo cuando yo era niño, que para comulgar había que estar sin tomar nada, ni beber agua siquiera,
desde la noche del día anterior, pero la noche, no, el día anterior no terminaba a las 12, sino a las 12 y 8 minutos, por un cálculo, y entonces si a las 12 y 4 minutos tomaba un vaso de agua, podías comulgar al día siguiente con toda tranquilidad. Ese es el espíritu del legalismo. Bueno, en Israel, como este sigo vivo, en los grupos más fanáticos, ¿no? Esto, por ejemplo, el sábado no se puede hacer fuego, y por consiguiente yo no puedo darle al botón del ascensor porque estoy haciendo fuego para que el ascensor suba. ¿Qué es lo que han inventado? Pues el ascensor que va parándose automáticamente en todas las plantas. Entonces lo único que hace falta es entrar en el ascensor. Y si tiene la desgracia de vivir en Nueva York con 30 o 40 pisos, pues hasta que llega al 40 está allí parándose, pum, pero usted cumple la ley porque no tiene que darle al botón del ascensor. Y si quiere fumarse un cigarrillo, usted no puede encenderlo, pero puede decirle a otro que se lo encienda. Entonces se lo enciende y usted se lo fuma. Es el perfecto símbolo de la hipocresía del legalismo. Eso que a Jesús le reventaba por completo. Bueno, otra cosa que tiene el legalismo, y esto sí que es grave y lo peor de todo, es que con la ley en la mano se le puede amargar la vida al prójimo. Y el mejor ejemplo de esto es San Pablo. San Pablo esto lo vivió en su propia carne. Él era un escriba fariseo, porque escriba y fariseo en esto coinciden plenamente, un fariseo radical, y entonces el que contraviene la ley como los cristianos tienen que ser perseguidos a muerte. Y esto fue la tragedia de San Pablo, cuando él se dio cuenta de que toda su vida esforzándose por cumplir la ley no le servía de nada, no lo salvaba, sino que lo único que conseguía en el fondo era perseguir a otra gente y condenarlos a la cárcel. Pero no le traía ningún... se sentía tan condenado el primer día como cuando llevaba ya años haciendo eso, ¿no? Y entonces descubrir que el que le salva es Jesús, que no es él, con lo que hace, pues, es una liberación absoluta. Bien, pues este es el peligro del legalismo, ¿no? Y Jesús lo critica utilizando una serie de casos concretos. Lo interesante es cómo, a partir de una serie de ejemplos concretos, de leyes concretas, va a utilizar Jesús distintos recursos para ir al espíritu de la ley, para no quedarse en la letra de la ley. El primer recurso que utiliza es llevar la ley a las consecuencias más radicales. Por ejemplo, el caso del quinto mandamiento, que prohíbe matar. Entonces yo puedo decir, mire usted, nunca le he pegado un tiro a nadie, nunca le he clavado un puñal y lo he matado. Por consiguiente, yo he cumplido el quinto mandamiento. Y dice Jesús que no, que el quinto mandamiento va mucho más allá en su espíritu. Y dice, todo el que trate con ira a su hermano será condenado por el tribunal. El que lo insulte será condenado por el consejo. El que lo llame renegado será condenado al fuego. El respeto al prójimo, el respeto a la vida del prójimo, no es solo el respeto a la vida física del prójimo, sino es también el respeto al prójimo en todos sus aspectos. Y por consiguiente, si lo insulto, si lo estoy tratando con ira, si digo que es un renegado, que ha traicionado, entonces en todos esos casos, dice Jesús, la condena será como la que dicta el Antiguo Testamento para el quinto mandamiento. Eso es ir al espíritu de la ley. Y por eso añade un ejemplo muy expresivo. Dice, si yendo a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve entonces y presenta tu ofrenda. Esto es fundamental. Ese es el espíritu de la ley. Algo enormemente exigente. O lo mismo ocurre en el caso del adulterio, que Jesús lo que hace es interpretar la ley de forma radical. La ley dice, y fíjense la formulación, os han enseñado que se mandó. ¿Quién lo mandó? Moisés. ¿Moisés por qué? Por Dios. O sea que Dios a través de Moisés os ha enseñado esto. Pero yo os digo, es como si ahora dijésemos, si yo dijese, ahora mire usted, Jesús dice en el Evangelio tal cosa y tal cosa, pero yo os digo, y dirían ustedes, ¿tú que eres imbécil? ¿Tú quién eres desgraciado para decir nada aquí distinto de lo que diga Jesús? Y a Jesús está diciendo, pero yo os digo,
Esto es tremendo, comprendan el choque terrible de los primeros cristianos con los judíos, cuando se están presentando a Jesús como superior a Moisés, y vamos, igual que Dios, presentando autoridad suprema para legislar. Os han enseñado que se mandó: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer casada excitando su deseo por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su interior. El texto hay que traducirlo muy exactamente, muy adecuadamente, porque si no es un poco... Todo el que mira a una mujer sintiendo eso por ella, y el muchacho que ve a una muchacha y se enamora de ella, eso no es pecado mortal, eso no está en contra del adulterio ni nada, ¿no? Es el problema de la mujer casada y el que, viendo a una mujer casada, intenta seducirla, etc. Ese es el problema, ¿no? Y Jesús dice, mira, el problema no es que te acuestes con ella. Eso va contra el mandamiento, pero también va contra el mandamiento todo lo que sea el excitar tu deseo hacia ella. Eso es la forma radical de entender el precepto, como dice Jesús, así se cumple el espíritu de la ley. En los casos tercero y cuarto, que tratan el divorcio y el juramento, lo que hace Jesús es que anula la ley. En el primer caso y en el segundo lo que hacía es la ley la lleva a las consecuencias radicales. En el tercer y cuarto anula la ley. Fíjense, a propósito del divorcio. El que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Eso es lo que manda la ley de Moisés. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, fuera del caso de unión ilegal, la empuja al adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Esto necesitaría una discusión muy larga, pero el problema es el siguiente. En la época de Jesús, el único que podía conceder el divorcio era el varón. La mujer tenía que estar sometida al capricho del marido. Y cuando uno conoce lo que decían los grandes rabinos de la época, por ejemplo Hillel, que era muy liberal, se llegaba a decir que si a una mujer se le quemaba un día la comida, el marido podía darle el divorcio. O que incluso que si uno veía por la calle una mujer más guapa que la suya, podía divorciarse. O sea, cosas demenciales, absolutamente demenciales. Y Jesús dice que de ninguna manera. Que esa ley, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio, nada. Que se acabó, que no hay divorcio. Porque ya se aduce igual que la comunidad de Qumran, que al principio Dios lo hizo varón y mujer y que esa unión es definitiva, de por vida, etc., ¿no? Bien, todo esto tiene muchas complicaciones luego para la moral actual, y es una cosa de aplicación concreta ya compleja, porque Mateo pone aquí una cláusula, a no ser en caso de porneia. Y esto hay una discusión enorme entre protestantes y católicos. Porneia en griego, de ahí viene la palabra pornografía, por ejemplo, se interpreta del adulterio, y entonces se dice, si la mujer comete adulterio, entonces se puede tranquilamente conceder el divorcio. Es la interpretación protestante. Este texto de Mateo dice, el que repudia a su mujer, dice, fuera del caso de adulterio, comete, o sea, como que Jesús permite en caso de adulterio que se conceda el divorcio, ¿no? Los católicos, en cambio, dicen que no, que el sentido es que el que se ha casado de una forma ilegal, por ejemplo, un caso de un matrimonio dentro de la familia, uno que se ha casado con su prima hermana, una unión que es ilegítima, una unión legítima, en ese caso se puede establecer el divorcio. Pero esto es una cuestión técnica compleja. Lo que me interesa ahora subrayar es como Jesús dice, esa ley de Moisés fuera. Aquí hay que ir al espíritu, no a la ley. Y a veces para ir al espíritu hay que suprimir la ley. Lo mismo en el caso del juramento. Os han enseñado que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto. Por el cielo no, porque es el trono de Dios. Por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies. Por Jerusalén tampoco, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes volver blanco ni negro un solo pelo. Que vuestro sí sea un sí y vuestro no un no.
La norma de Moisés, no jurarás en falso, dice, no jurarás de ningún modo, ni en falso ni en verdadero. No hay juramento. Sí, sí y no, no. En la cultura de aquella época se juraba por cualquier cosa. Era porque como la gente no se fiaba del otro para nada, entonces lo primero que hacían era te juro, te juro, te juro, te juro. Bueno, yo conozco un muchacho en Granada que es bosnio y se fue a Granada en tiempo de la guerra, estudió allí, yo le enseñé español, tenemos muchísima amistad, me quiere mucho, y cuando aprendió español empalmaba, era árabe, musulmán de religión, ¿no? Y entonces él empalmaba continuamente, te juro, te juro, te juro. También es verdad que no sabía mucho español y no tenía demasiados recursos, ¿no? Pero el jurar era lo primero que hacía, ¿no? Pues nada, de jurar para nada. La sinceridad debe ser lo que distinga al cristiano. Y el tercer recurso para combatir el legalismo sería cambiar la ley por otra norma más exigente. O sea, el primer recurso era interpretar la ley de forma radical. El segundo, anular la ley. El tercero, cambiar la ley por otra, una norma más exigente. Por ejemplo, el caso de la venganza. Os han enseñado que se mandó ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. A quien te fuerza a caminar una milla, acompáñalo dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Ante todo, cita la famosa ley del talión. La ley del talión es un avance jurídico enorme. A veces la pensamos, influidos por el Evangelio, como una cosa bestial, ojo por ojo, diente por diente, cosa más terrible, ¿no? Es que hay que concebirlo en una época en que no era ojo por ojo, sino que era cuello por ojo. Tú me sacas un ojo, yo te corto el cuello, ¿eh? O tú me das un puñetazo y yo te corto la cabeza. Eso era el problema, ¿no? Y entonces la ley del ojo por ojo, diente por diente, que no es típica de la Biblia, exclusiva de la Biblia, ya se encuentra en Mesopotamia, lo que pretende es poner freno a esa venganza incontrolada. Mire usted, la venganza tiene que ser proporcional a la ofensa. Si le han sacado un ojo, le sacan un ojo. Si te han roto un diente, le rompes un diente, pero no más. O sea que la ley es un avance. Pero incluso esa ley que parece un avance, Jesús no está de acuerdo con ella. Esto no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambia la ley por una ley infinitamente mucho más exigente. Al contrario, si uno te bofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ley que Jesús no puso en práctica cuando le bofetearon, sino preguntó, ¿y por qué me pegas? O sea que también el Evangelio hay que entenderlo. Y se puede vivir el espíritu de la ley sin cumplir al pie de la letra. Es decir, Jesús sabe poner no la mejilla, sino el cuerpo entero a que lo maten, ¿no? Pero también sabe decir usted, ¿y por qué me pega? ¿Con qué razón? ¿Con qué derecho? ¿No? Lo mismo que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, a quien te fuerza a caminar una milla. Esto parece que se refiere al derecho que tenían los soldados romanos de obligar a cualquier ciudadano judío que se cruzaba por el campo. El soldado romano iba con su impedimenta, que pesaba bastante, y entonces podía obligar al ciudadano judío a que cargase con su impedimenta y se lo llevase durante una milla. Y Jesús dice, claro, eso lo que podía agradarle a un judío ya pueden imaginarlo, ¿no? Y entonces dice, al que te fuerza a caminar una milla, acompáñalo dos. O sea, como diciendo, pero que no se trata entonces de decir, bueno, oye usted que ya ha llegado al kilómetro 2 me voy. No es eso, es el espíritu. Al que te pide dale, etcétera, ¿no? Bien. O sea que es una actitud de generosidad realmente impresionante. El sexto caso va también en la misma línea, de cambiar la ley por otra norma mucho más exigente. Os han enseñado que se mandó: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen y calumnian, para ser hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos
y manda la lluvia sobre justos e injustos. Si queréis solo a los que os quieren, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen eso mismo también los recaudadores? Y si mostráis afecto solo a vuestra gente, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Por consiguiente, sed buenos del todo, eso que dice, sed perfectos significa sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del cielo. Aquí parte de un mandamiento: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto no está mandado en ningún sitio del Antiguo Testamento. Amar al prójimo sí, pero odiar al enemigo no está mandado en ningún sitio. Lo que pasa es que la gente partía del supuesto que el prójimo era el connacional. Entonces yo a un judío lo tengo que amar, pero a otro que no sea judío de ninguna manera. Y si es mi enemigo, aunque sea judío, que se prepare. O sea que eso era la práctica, no era la ley escrita en el Pentateuco, el odiarás a tu enemigo, pero sí era la interpretación práctica que hacía la gente, ¿no? Y entonces Jesús dice: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, y esto, fíjense, la actualidad que tiene esto. La cantidad de gente que muchas veces está persiguiéndonos, está calumniándonos, está diciendo cosas de la Iglesia que son absolutamente falsas, que son injustas, ¿sí? Y lo dicen con toda la tranquilidad del mundo, y lo publican en los periódicos, etc. Pues rezad por los que os persiguen y calumnian. ¿Y qué motivo? Que esto me dice, pues mira, porque es que Dios es así. Y Dios, cuando saca el sol, en días como hoy no lo saca para nadie, pero en fin, cuando saca el sol no hace excepciones entre buenos y malos. No pone sombrillas a los malos para que no vean el sol. Y cuando llueve no pone un colador para que caiga solamente la lluvia encima de los buenos y los campos de los buenos. Dios derrama su lluvia, saca su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y entonces vosotros tenéis que ser exactamente igual, para ser hijos de vuestro Padre del cielo. Bien. Esto, insisto, esto último, en las circunstancias actuales, cuando uno piensa en las comunidades perseguidas, ahora mismo en Asia, en Irán, en Irak, en Siria, en África, etc., esto realmente se da uno cuenta de que es tremendo, de que es muy exigente, esto es tremendamente exigente. Entonces Jesús lo que pretende aquí, en este sermón del monte, es decirle al cristiano: mira, si tú eres un legalista y lo que quieres son muchas normas y poner en práctica esas normas, quédate con los escribas, quédate con los fariseos, no venga detrás de mí, porque aquí te vas a estrellar. Después lo que ha ocurrido, hablando en plata, lo que ha ocurrido es que la gente con mentalidad legalista se ha hecho con el poder en la Iglesia. Y ha estado la Iglesia muchas veces dominada por el espíritu fariseo, por el espíritu de los escribas. Y esto ha amargado a infinidad de gente y ha dado una mentalidad muy equivocada, muy poco evangélica. Y esto yo lo he padecido en el noviciado, donde estaba uno convencido que lo importante, lo que agradaba a Dios, es la observancia de las reglas y de las constituciones. Y eso era lo esencial. Y no, eso no es lo esencial para Dios. Y toda norma hay que saber interpretarla, para ir al espíritu, que es mucho más exigente. Entonces, ¿cómo vivir el espíritu de la ley? ¿Cómo lo vivió Jesús? Que eso es lo que más puede ayudarnos. Pues en primer lugar, Jesús nunca parece agobiado por leyes y normas. Ese es el problema que veíamos en el legalista, el agobio, ¿no? Él nunca parece agobiado por eso. Para él lo esencial es cumplir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es una cosa que casi se improvisa. Y uno está viviendo tan metido en ese ambiente que dice, bueno, lo esencial para Jesús, la voluntad de Dios, es servir a los demás, estar al servicio de los demás. Y entonces, por ejemplo, pongo un caso, cuando ha tenido inicialmente un éxito enorme en Cafarnaúm, y le dicen Pedro y los otros, vuelve a Cafarnaúm, que allí la gente te está esperando y te quiere mucho, y dice, no, yo tengo que predicar también por otros sitios. Y entonces rehuye lo cómodo, lo fácil, y se va a pueblecillos sin importancia, y eso lo improvisa. No tiene por qué organizarlo absolutamente todo, no necesita que le regulen la vida perfectamente.
En segundo lugar, Jesús no cree que la abundancia de normas y preceptos ayuden más al hombre a relacionarse con Dios y agradarle. Si tengo 400 normas, cumpliré mejor la voluntad de Dios que si tengo 25. No, eso no va a servir especialmente. Y por eso, como veíamos antes, él describe a los escribas y a los fariseos como gente que lían fardos pesados y los cargan en las espaldas de los hombres, que ellos después no quieren moverlos ni con el dedo, que esto es otra cosa típica del legalismo, mucha norma, pero después no los cumplen. O sea, esto también es tremendo. Y por eso Jesús lo que pretende es ofrecer una vida en la que la abundancia de normas no es lo que rige. Y él pone como modelo su yugo. Venid a mí los que estáis agobiados y cargados por el yugo de los fariseos y de los escribas, y yo os aliviaré porque mi yugo es ligero, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces no se trata de cargar con muchas normas a la gente. Se trata de hacerle fácil y agradable el seguimiento suyo y cumplir la voluntad de Dios. En tercer lugar, Jesús siempre concede más importancia a la misericordia que al cumplimiento del precepto. Hay una frase de Jesús que es terrible para los oídos de un judío, y es que el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Porque el sábado, que al principio, en los primeros siglos, era simplemente un día de descanso, con sentido social, de que el esclavo, la esclava, el trabajador, el buey, el asno, etc., descansasen un día a la semana, al cabo del tiempo se terminó convirtiendo en el signo distintivo del pueblo judío y de la fidelidad a Dios. Hasta el punto de que el que no observaba el sábado era un pecador. Y la observancia del sábado llevó a la gente incluso a la muerte. En tiempos de los macabeos, cuando los atacaban los ejércitos sirios, la gente no se defendía. Había unos grupos especialmente piadosos que decidieron no defenderse en sábado, con lo cual el sábado los masacraban. Era terrible. Y los macabeos reflexionaron sobre ello y dijeron: nosotros en sábado no declaramos la guerra, no hacemos la guerra, pero si nos atacan en sábado nos defendemos. Y llegaron a ese acuerdo. Pero ocurrió, para que vean cómo fueron las cosas, en el asedio de Jerusalén por parte de Pompeyo, el año 73 a.C., los romanos se dieron cuenta de que los judíos el sábado no trabajaban, no hacían nada. Entonces, los romanos durante la semana estaban construyendo fortificaciones, empalizadas, etc. Y inmediatamente los judíos, en cuanto podían, hacían una salida, derruían lo que habían hecho los romanos, etc. Pero los romanos se dieron cuenta de que el sábado no repelían las amenazas, ¿no? Y entonces el sábado trabajaban todo lo posible para avanzar en la conquista de Jerusalén, y efectivamente terminaron conquistando Jerusalén por observar el sábado. O sea que el sábado era una cosa sagrada para un judío, era la norma más sagrada que había en tiempos de Jesús. Y Jesús, sin embargo, dice: el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, que el ser humano, la misericordia con el ser humano, etc., para Dios es mucho más importante que el cumplimiento del precepto. Esto hace años, cuando estaba tan en discusión y tan en boga el problema de la humane vitae y del control de natalidad, etc., ¿no? Yo decía, la traducción de esta frase del Evangelio es: el matrimonio no está hecho para la humane vitae, sino la humane vitae para el matrimonio. O sea que el matrimonio es el que tiene la palabra de si cumple o no cumple lo que dice la letra de la encíclica. Y se acabó. Es que es del Papa, me importa un pepino que sea del Papa, el sábado era de Dios. Así de radical formulas las cosas Jesús, ¿no? O sea, el hombre está por encima del sábado. El sábado lo dicta Dios para el hombre, para bien del hombre, no para machacar al hombre, no para agobiarlo con una norma que puede resultar criminal a veces. Y fíjense que Jesús es exagerado, porque hay una vez que
acusan a Jesús de estar saltándose los discípulos el sábado porque van comiendo espigas por el campo. Y Jesús los defiende. Dice que es que tienen hambre. Y podrían decirle, eso es como comer pipas hoy día. Entonces no me diga usted a mí que es esencial comer pipas. Digo, mire usted, no sé si es un día santo que no se puede trabajar comiendo pipas, pues entonces que no coman pipas, que coman después cuando llegue su hora, ¿no? Y Jesús, sin embargo, los defiende. Y dice que no, y se inventa una explicación que no prueba absolutamente nada. Con eso en el bíblico lo hubiesen suspendido, ¿no? Eso de que David comió de eso, bueno, eso no prueba nada, pero Jesús le prueba para decir, miren ustedes, esto es una tontería y fuera. No se cumple y se acabó. Y ahora que me viene de pronto a la cabeza, pero algo que leíamos en la misa hace pocos días a propósito de cuando acusan a los discípulos de comer con las manos sin lavarse, sin haberse lavado las manos, ¿no? Y dice, claro, porque eso contamina. Y entonces Jesús dice, miren ustedes, nada de lo que entra por la boca contamina a la persona, solamente lo que sale de su interior. Pero lo que entra por la boca, eso no contamina a nadie. Eso es una bofetada al capítulo del Levítico donde se habla de alimentos puros e impuros. Entonces, si por tu boca entra carne de cerdo, carne de camello, carne de caballo, carne de buitre, incluso mariscos, todos los mariscos están prohibidos. Entonces ya eres impuro. Jesús dice, mire usted, es una pamplina. Y podría decir, ¿cómo una pamplina? Si eso lo dice Moisés, porque Dios se lo reveló. Y dice, pues mire usted, si lo dice Moisés es una tontería. Y no me diga usted que Dios se lo reveló. Así de claro, o sea, Jesús es blasfemo para muchos judíos. Es que así es donde vamos a parar. Si usted se carga todo lo que dijo Moisés, ¿dónde terminamos? Pero conviene que lo escuchen así de claro, porque leemos a veces el Evangelio como la cosa más normal del mundo. Qué piadoso, qué bonito, qué edificante el Evangelio, sí, porque no lo entendemos. Si lo entendiesen... Bueno, la siguiente cosa que hace Jesús para vivir el espíritu de la ley. A veces cumple la ley para no escandalizar, pero con espíritu crítico. El caso que cuenta el Evangelio de Mateo, cuando llegan a Cafarnaúm, y entonces se acercan los que cobraban el impuesto del templo, que todos los años se pagaba un impuesto anual, etcétera, ¿no? Y le preguntan a Pedro, vuestro maestro no paga el impuesto. Y Pedro dice, hombre, claro, ¿cómo no va a pagar? Seguro. Entonces, cuando llega a la casa, le pregunta a Jesús, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de este mundo, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los extraños? Pedro contestó, a los extraños. Jesús le dijo, o sea, que los suyos están exentos. Yo no sé si Pedro se enteró de lo que le estaba diciendo Jesús. Sin embargo, para no escandalizarlos, págales por mí y por ti. Entonces Jesús dice, miren ustedes, si nosotros somos hijos de Dios, entonces un hijo no le paga impuesto a su padre. Nosotros no tenemos que pagar impuesto al templo. Para que caigan la cuenta de toda la trama que hay ahí por medio. Dice, pero bien, vamos a no escandalizar, paga por ti y por mí. Cumplo la ley, pero sé lo que estoy haciendo. Y entonces, búscame otra excusa, otra justificación para eso. Dime usted, mire usted, no se trata de pagar un impuesto al templo, eso es absurdo. Se trata de que si usted puede ayudar a mantener el templo de Jerusalén. Dice, bueno, vamos a ver si lo hago o no lo hago, pero espíritu crítico. Y luego cumplir la ley para no escandalizar. La letra E, en general, no concedió valor a las tradiciones religiosas, porque las consideraba preceptos humanos, es lo que dice Jesús, hablando de las tradiciones de los fariseos, de los escribas, son preceptos humanos, no los presenten ustedes como si fuese palabra de Dios. Mire usted, eso es que se le ocurrió al padre fundador o a la madre fundadora, pero no es eso, y es que después, a veces ni a la madre fundadora, sino que se metió la costumbre en la congregación y ya estamos ahí viviendo de todo eso, ¿no? Y bueno, pues Jesús en ese sentido no quiere los preceptos humanos. Y es lo que le dice a la gente, lo dice,
se puede saber por qué os saltáis el mandamiento de Dios en nombre de vuestra tradición. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien deja en la miseria a su padre y a su madre tiene pena de muerte. Honrar al padre y a la madre significaba, en el mandamiento, no solo respetarlos, sino también preocuparse económicamente de su sustento. No había seguridad social y entonces era una manera del padre ya anciano, no podía trabajar, la madre, pues los hijos lo respetaban sustentándolo económicamente. Y entonces la hipocresía sería la persona que dice, no, mire usted, yo lo que tengo es que lo consagro al templo. Pero que esto de lo consagro al templo es casi como ingresarlo en una cuenta corriente de la que solo puedo disponer yo. Entonces digo, no, mire usted, es que esto es del Señor, y mis padres se mueren de hambre. Esa hipocresía es lo que Jesús le revienta, son tradiciones humanas. Eso no lo dice Dios en ningún sitio del Antiguo Testamento. Esas cosas que ocurrían hace años, se estaba muriendo el padre o la madre y no se podía salir de la casa religiosa porque eso era imposible. O sea, y esto, antiguamente hay casos abundantísimos de esos, ¿no? Y finalmente, Jesús a veces adopta una postura escandalizadora y contraviene normas que son esenciales para los judíos, como hemos visto lo del sábado, ¿no? Que eso era esencial para ellos. Con todo esto se completa lo que ha dicho el Sermón del Monte y se advierte cuál es la postura de Jesús frente a la ley religiosa y la postura que debe tener el cristiano ante esta ley religiosa. Y si no, es un escriba. Y si quiere ser escriba, que sea escriba. Pero el problema de la Iglesia es este. Bueno, y le advierto una cosa, que este problema comienza en el siglo I. En el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la Iglesia primitiva entraron fariseos. O sea, gente que le concedía a la ley un valor absoluto y que estaba dispuesto a condenar y a rechazar al que no practicase la ley. Y eso entraron en la Iglesia. Y se cuenta el terrible problema que se planteó entre la Iglesia de Antioquía y la Iglesia de Jerusalén, porque en Antioquía, para ser cristianos, no exigían la circuncisión. Bastaba el bautismo. Y eso en Jerusalén a los grupos más conservadores, en torno a Santiago, les resultaba un escándalo tremendo, imposible. Y se fueron para allá unos cuantos, de estos por su cuenta y riesgo, de estos más radicales, a decir en Antioquía que el que no se circuncidaba no podía salvarse. Y bueno, en Jerusalén se debate la cuestión y se termina decidiendo que sí, que los paganos no tienen que circuncidarse para entrar en la comunidad cristiana. Basta el bautismo, ¿no? Pero en fin, esto, como ven, es algo importantísimo. En la Iglesia ha predominado mucho este espíritu de los escribas, de la ley, del legalismo, ¿no? Ahora nos estamos liberando bastante. Algunos dirían, ahora lo que hace falta es insistir un poco más en el cumplimiento de la voluntad de Dios, etc. Y yo diría, desde luego que sí, pero viéndolo, el espíritu con que Jesús quería que esto se cumpliese, ¿no? Bien, pues hemos terminado la primera conferencia. La siguiente conferencia